Pastores, seminaristas y santos de todo el mundo que asistieron al seminario en línea de Shincheonji, testimonio sobre la profecía y cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, bienvenidos. Soy el moderador Pyong Jae-jun. Estoy verdaderamente feliz de estar con ustedes en el lugar donde las palabras de Apocalipsis se están abriendo ampliamente y se testifican en todo el mundo después de haber sido selladas durante 2000 años. Estamos recibiendo un sinfín de consultas de pastores de todo el mundo que quieren comprobar directamente los secretos del reino de los cielos a través de la palabra de Dios, en la que hay vida. Creo que esto se debe a que han experimentado que sus almas sedientas son apagadas y despertadas por las palabras de la revelación que es el agua de vida. También me gustaría expresar mi gratitud a los locutores de todo el mundo que están tocando la trompeta a través de transmisiones en vivo y reportajes de noticias en un momento en que las verdaderas palabras del libro de Apocalipsis se anuncian en línea. Comenzaremos el seminario dando gracias a Dios por guiar sus pasos para conocer el verdadero significado de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Oremos juntos en un solo corazón. Santo Padre Dios, lleno de amor y gracia. Muchas gracias por guiarnos hoy al seminario en línea de Shincheonji, testimonio sobre la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios, para que podamos recibir la gracia con la preciosa palabra de vida y convertirnos en uno en la verdad para glorificarte, Dios Padre. Ahora es el momento en que se cumplen todas las palabras de la profecía que Jesús dio hace 2000 años y nos hemos reunido en este precioso momento para que todos nuestros hermanos y hermanas de fe que esperan el reino de los cielos puedan estar unidos en un solo corazón para compartir el pan de vida. Recibir la gracia y compartir la esperanza. Por favor, derrama la sabiduría del cielo sobre nosotros para comprender completamente todas las palabras, de modo que sean un momento bendecido en que grabemos las palabras en nuestros corazones. Todos creemos en la promesa de Dios y Jesús y la esperanza que se promete. Que este tiempo sea un tiempo precioso para disfrutar plenamente de la gracia a través del cumplimiento de la promesa y para realizar una vez más el propósito de Dios y la esperanza de los creyentes. Por favor, viste al líder de la tribu que testifica la palabra en este momento con la plenitud del Espíritu Santo y que esta vez sea un tiempo de gracia en el que seamos uno con miles y miles de ángeles en el cielo para darte gloria. Damos gracias y oramos todas estas cosas en el santo nombre de Jesús, que nos sacó de la muerte a la vida. Amén. Nos gustaría informarles que el seminario en línea de hoy se lleva a cabo en estricto cumplimiento de las reglas de cuarentena y distanciamiento social. Hoy aprenderás las palabras de Apocalipsis 11, continuando desde Apocalipsis 10 a través del líder de la tribu Jampang-shik, de la tribu Matías. Si reunimos Apocalipsis 11 en una frase, sería 2 testigos y la séptima trompeta. En este capítulo hay una promesa sobre los 2 testigos con quienes está Jesús, que testifican estos 2 testigos. ¿Y de quién son los testigos? Y la última vez, en el capítulo 10 de Apocalipsis, se dijo que cuando suene la séptima trompeta, se cumplirá el misterio de Dios, tal como anunció a sus siervos los profetas. Esa trompeta se toca hoy, en Apocalipsis 11. ¿Qué es esta trompeta y qué se logra? Tratemos de comprender el asombroso misterio que se esconde en su interior en este momento. Tendremos al líder de la tribu, Jampang-shik, de la tribu Matías, quien dará el testimonio de ese misterio. Démosle un gran aplauso. Hola, pastores, seminaristas y creyentes de todo el mundo. Hoy, continuando desde la última vez, testificaré de las palabras de Apocalipsis capítulo 11, del testimonio sobre las profecías y el cumplimiento de Apocalipsis,
el nuevo pacto de Dios. Sinceramente espero que tengan un tiempo valioso para entrar en la Biblia y comprender la palabra. El título de Apocalipsis capítulo 11 es Los dos testigos y la séptima trompeta. Los dos testigos y la séptima trompeta. Dividamos la referencia principal en tres partes. Veremos la relación entre los dos testigos y la séptima trompeta, y el sonido de la séptima trompeta, y la realidad de la séptima trompeta. Primero, veamos la relación entre los dos testigos y la séptima trompeta. Cuando los dos testigos de Jesús terminaron el testimonio, son sacrificados por la bestia del abismo. Después de 3 días y medio, resucitan y vuelven a la vida. Después de esto, suenan la séptima trompeta proclamando el secreto del reino de los cielos. ¿Cuál es el sonido de esta séptima trompeta? Como aprendimos en Apocalipsis capítulo 10, versículo 7 la última vez, es el misterio de Dios. Espero que tengamos esto en mente, que es el misterio de Dios del que nunca se ha oído hablar antes. ¿De qué trata el misterio? Se trata de que el reino del mundo se convierta en el reino de Dios. Este es el contenido de Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Y este es el contenido más importante de lo que aprenderemos hoy. Y porque se convierte en el reino de Dios, los espíritus martirizados en Dios resucitarán, así como los que estén vivos serán cambiados y se cumplirá la vida eterna. Este es el contenido del misterio acorde a 1 Corintios capítulo 15 versículos 51 al 54. ¿Y cuál es la realidad de la séptima trompeta? En una frase, este es el nuevo Juan, el pastor prometido del Nuevo Testamento. Entonces, ¿quién es este nuevo Juan? Como aprendimos en Apocalipsis capítulo 10 la última vez, él es quien ha recibido la palabra y ha visto y oído los eventos de todo el libro de Apocalipsis. Es decir, él es el testigo. Cuando Jesús recibió el rollo sellado con los 7 sellos en la mano de Dios y abrió los sellos uno por uno y lo cumplió, había uno que había visto y oído a sí mismo. En Apocalipsis 1 versículo 2 dice que yo, Juan, testifico las palabras de Dios y de todo lo que ha visto. En Apocalipsis capítulo 22 versículo 8 dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio los eventos de todo el libro de Apocalipsis. Apóstol Juan vio la visión antes de que se cumpliera, pero cuando se cumple, ve la realidad. Cuando se profetiza, incluso si uno quiere ver el cumplimiento real, no puede verlas, porque no existen todavía. Pero cuando la profecía se cumple, aparecen las entidades reales, para que puedan ser vistas y testificadas. Para recibir el reino de los cielos y la vida eterna, todas las naciones deben encontrarse y recibir la revelación a través del nuevo Juan, quien recibió la revelación de Jesús. La razón es que en Juan capítulo 17 versículo 3 dice que la vida eterna es conocer al Dios verdadero y al que ha enviado. Pero ¿cómo podemos conocer a Dios? En Mateo capítulo 11 versículo 27 dice que solo a través de la revelación podemos conocer al Dios verdadero y el que ha enviado. Como ya hemos aprendido en Apocalipsis 10, la revelación de Jesús está en el estómago del nuevo Juan. Así que debemos encontrarnos y recibir esta revelación del nuevo Juan, quien recibió la revelación de Jesús, para que podamos llegar a conocer al Dios verdadero y a Jesús y al pastor prometido y vivir para siempre. Ahora veamos a la descripción general de Apocalipsis capítulo 11. Primero, dice que hay un templo que debe ser medido, y está el patio exterior que no se debe medir. En ese tiempo, los dos testigos de Jesús, vestidos de cilicio, traen varias plagas y luego son asesinados por la bestia.
Sin embargo, después de 3 días y medio, ellos reciben aliento de vida y son resucitados. En ese tiempo, suena la séptima trompeta. Y hay un gran misterio de que el reino de Dios se establecerá en este mundo cuando suene la séptima trompeta. Tengamos estas 5 cosas en mente primero. Leamos ahora Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 y 2. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hallarán la ciudad santa 42 meses. Han leído bien. Este capítulo es la continuación de Apocalipsis capítulo 10. Y cuando miramos todo el libro de Apocalipsis, hay una persona yo, como yo vi o miré. Todos sabemos de que es el apóstol Juan antes de que se cumplieran las cosas, pero en el tiempo del cumplimiento es el nuevo Juan. En estos versículos dice que recibe una caña como una vara de medir. Y se le ordena medir el templo y el altar de Dios y contar los adoradores en él. Y también se le dice que excluya el patio exterior. No lo miras, porque ha sido entregado a los gentiles. Y pisotearán la ciudad santa durante 42 meses. Es lo que dice. Nuevo Juan, después de recibir el rollo abierto, las palabras del libro de Apocalipsis en Apocalipsis 10, aquí en Apocalipsis 11 recibe una caña como una vara de medir, y se le dice que mida el templo y cuente los adoradores en él. Primero entendamos qué es esta caña como una vara de medir. Así como un bastón o vara es una herramienta para ayudar a las personas cuando caminan, esto significa que un compañero de Nuevo Juan, de quien Nuevo Juan recibe, a medida que avanza en el camino de Dios. Podemos pensar en él como un compañero o un amigo espiritual que ayuda a Nuevo Juan. Pero esta persona es descrito como una caña. Las cañas endebles, ¿no es así? Una herramienta para medir, pero débil. En realidad, era un trabajador que estaba supuesto a ayudar a Nuevo Juan, y lo que debemos recordar es que él fue uno de los santos del tabernáculo de los 7 candelabros de oro. ¿Qué es el templo de Dios? En 1 Corintios capítulo 3, versículo 16, el apóstol Pablo dijo, ¿no saben que ustedes son el templo de Dios? En el Antiguo Testamento, antes de la llegada de Jesús, el templo de Dios era un edificio físico. Sin embargo, desde la época de Jesús, así cuando Jesús dijo, destruyan este templo y lo levantaré en 3 días, Pablo nos estaba diciendo que deberíamos saber que el corazón de Jesús era el templo. ¿Quiénes son los templos de Dios aquí? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 4, hay algunas personas en Sardis que no han ensuciado sus ropas y Jesús camina con ellos. Entonces ellos son el templo con quien el Señor está. Estas son las personas que se dice que se presentan ante el trono de Dios venciendo a la bestia y su imagen y el número de su nombre. Entonces Dios dice medir el templo y hay 2 tipos de templo. Primero, está el templo del tabernáculo mencionado en Apocalipsis capítulo 13. Pero aquí entra el destructor de los gentiles del mar. Hay un templo del tabernáculo que se establece primero. Y cuando el destructor gentil entra y lo destruye, entonces hay un pequeño grupo de personas que luchan y vencen a este destructor y salen. ¿Quién está con ellos? Dios está con ellos. Debido a que estas personas ven y dan testimonio de la traición y destrucción, se convierten en el templo del tabernáculo del testimonio. Cuando Dios dice medir, se refiere a este templo, el templo del tabernáculo del testimonio donde está Dios. Si comparamos esto con el tiempo de Moisés, este templo del tabernáculo sería el lugar santo porque había un candelabro allí. Y debido a que Dios estaba en el lugar santísimo,
el templo del tabernáculo del testimonio se convierte en el lugar santísimo. ¿Y quiénes son los que adoran en el templo de Dios? Estas personas son los pocos que siguen al nuevo Juan, el vencedor, y adoran como uno. Ya sea en las montañas o en el campo, donde la gente se reúne para adorar a Dios, ¿no sería eso el templo? ¿Y qué significa medir? Es medir la cantidad de fe y conocimiento que tienen ellos. En Ezequiel capítulo 47, dice, cuando se construye el templo de Dios en la tierra, de él fluye una gran cantidad de agua de la palabra. En ese momento, se miden 4 veces con una cinta métrica. De la misma manera, se trata de medir la cantidad de conocimiento y fe que ellos tienen. Y hay un patio afuera del templo que es pisoteado por los gentiles. ¿Qué tipo de lugar es el patio exterior? Así como vimos en la imagen, estamos hablando del templo del tabernáculo que se ha desviado, en el que entró la bestia. Es el mismo lugar que apareció en los capítulos 13, 6, 2 y 3. ¿Quiénes son los gentiles que entran para destruir? Estamos hablando de la organización de la bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que devoró el templo del tabernáculo. Este lugar es, como vemos en Apocalipsis 13 y 12, se llama Tabernáculo del Cielo. Aquellos que no pertenecen al tabernáculo pueden ser vistos como gentiles a los ojos de Dios. Su realidad son los 7 pastores del Centro de Educación de Administración. El Centro de Educación de Administración era un instituto que educaba pastores en ese tiempo. Y su poder y autoridad era grande. Estamos hablando de 7 pastores famosos que estaban allí. Señor Dan, Señor Kim, Señor Han, Señor Wang, Señor Kim, Señor Pak, Señor Dan, fueron registrados bajo seudónimos. ¿Cuál es la razón para pisotear el patio exterior? Es porque el pueblo escogido de Dios traicionó y no se arrepintió. Entonces, Él quiere juzgarlos. ¿Y cuáles son los 42 meses que son pisoteados? Si vemos en Apocalipsis capítulo 13, versículo 5, dice que los gentiles gobernarán al pueblo escogido que traicionó durante 42 meses. En Mateo 24, versículos 21 y 22, se dice que los días de la tribulación se habían acortado para salvar físicamente a aquellos a quienes Dios había elegido. En Jeremías 25, versículo 11, vemos el pueblo escogido de Israel fue destruido por la nación gentil de Babilonia por 70 años, porque pecaron. Si pasamos por la tribulación 70 años, toda nuestra carne morirá, por lo que los 70 años se reducen a 3 años y medio, para dar salvación a los elegidos en la carne. Debemos entender cuán grande es esta bendición. Y ahora leamos los versículos 3 al 5. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerle daño, debe morir de la misma manera. Han leído bien. Los versículos de referencia se refieren a los 2 testigos vestidos de cilicio. Ellos son los 2 testigos a quienes Jesús les dio poder para profetizar durante 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Quiénes son estos 2 testigos aquí? En Apocalipsis capítulo 10, hay un nuevo Juan que recibió y se comió el rollo abierto. Y en el capítulo 11, hay una persona que se compara con una caña como vara de medir, que recibió el nuevo Juan. Estas 2 personas se llaman aquí 2 testigos o 2 testigos de Jesús. Lo que debemos prestar atención aquí es que el único testigo que obra al recibir la palabra directamente de la obra del Espíritu Santo es nuevo Juan. ¿Cómo lo sabemos? En Apocalipsis capítulo 1, versículo 2, dice, Juan testifica de la palabra de Dios y de todo lo que vio.
Y en Apocalipsis 22, versículo 8, dice, yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, refiriéndose a una persona. Aquí se dice que usan silicio. ¿Qué es este silicio? Esto significa las palabras que instan al arrepentimiento de los actos que conducen a la muerte. Dice que los dos testigos profetizaron durante 1260 días, vestidos de silicio. Los israelitas vestían de silicio y lloran cuando se arrepienten de sus pecados o cuando alguien muere. Esta es una parábola usando las costumbres de Israel. Podemos ver esto en Lucas capítulo 10, versículo 13. Entonces, usar silicio significa hacer el trabajo de hacer que la gente se arrepienta, y profecías son sobre cosas del futuro. En Amós capítulo 3, versículo 7 dice, Dios revela su plan primero a sus siervos los profetas. Así que estos testigos recibieron lo que iba a suceder en el futuro por el Señor y profetizaron al respecto. Y los dos testigos también son llamados aquí como dos olivos y dos candelabros. Veremos qué son los dos olivos y los dos candelabros. Y si son personas, ¿quiénes son? Estos dos olivos se refieren a los dos testigos que sirven al Señor en la tierra. En Zacarías capítulo 4, versículo 11 al 14, se dice que los dos olivos son los dos testigos que sirven al Señor de toda la tierra. Entonces, el testimonio de estas personas es el testimonio de Jesús. No sería exagerado decir que hablan en nombre de Jesús. Además, se les llama dos candelabros. Muestra que están con los 7 espíritus de las 7 lámparas ante el trono de Dios que habíamos visto en Apocalipsis 4, versículo 5. Y los dos testigos son los dos olivos. Veamos por qué son necesarios estos olivos. Para nosotros los creyentes, ¿no deberíamos recibir a Jesús cuando regrese? Está escrito que solo preparando el aceite de oliva podemos encontrarnos con el novio, Jesús, que es la luz, según Mateo 25. Solo las vírgenes prudentes que hayan preparado las lámparas y el aceite pueden recibirlo. En Salmos 119, versículo 105, dice que la palabra de Dios es una lámpara. ¿Qué tal sobre el aceite? En Éxodos 27, versículo 20, dice que las aceitunas se presionan para hacer aceite, y ese aceite se usa para encender la lámpara. Levíticos 24, versículos 1 al 3, dice lo mismo. Así como el aceite de oliva sale de un olivo, porque los olivos son dos testigos, la palabra de testimonio de los dos testigos significa el aceite de oliva. Entonces, está diciendo el hecho sorprendente de que solo aquellos que reciben la palabra de los dos testigos pueden convertirse en vírgenes prudentes y dar la bienvenida a Jesús, el novio. Y dice, si alguno intenta dañar a los dos testigos, el fuego sale de sus bocas y devora a sus enemigos. ¿Saldrá el fuego físico de una boca de los dos testigos y prenderá fuego a sus enemigos? Debemos entender que esta es una parábola. Como bien sabemos, el fuego se refiere a la palabra de juicio de Dios. En Jeremías capítulo 5, versículo 14, dice, pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. Veamos el tiempo de la primera venida, cuando se cumple estas palabras. En Lucas 12:49, Jesús dijo, fuego vine a echar en la tierra, y cómo desearía que ya estuviera encendido. Entonces, este fuego es la palabra de juicio. Debido a que este fuego es una parábola, debemos saber que los enemigos que son devorados también son una parábola. ¿Quiénes son los enemigos? Está hablando de los espíritus malignos dentro de los profetas falsos. Y también puede significar la falsedad de que hablan. En Apocalipsis 16, versículo 13, dice que a través de la boca del dragón, la bestia, los falsos profetas y el pueblo salieron los espíritus malignos. Por lo tanto, los espíritus malignos y la falsedad de los falsos profetas son los enemigos que son devorados.
Ahora leamos versículos 6 al 10 de los versículos de referencia. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos, y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, y se alegrarán, y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Han leído bien. Los versículos de referencia son sobre el evento en el que los 2 testigos son asesinados después de traer varias plagas. Veamos las diversas plagas que traen los 2 testigos. Dice que tienen el poder para cerrar el cielo para que no llueva, y también para convertir las aguas en sangre. ¿Será posible realmente que estos 2 hombres cierren el cielo para que no llueva? Debemos saber que esta es una parábola. Entonces, ¿qué significa? Significa impedir que los santos con quienes están los testigos prediquen las palabras en el patio exterior del templo. ¿Y qué hay en el cielo? Están el sol, la luna y las estrellas. En Génesis 37, versículos 9 al 11, se compara a la familia de Jacob como el sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, así como el lugar donde se reúne la familia de Jacob se llama el cielo, el lugar donde se ha reunido el nuevo Juan junto con un grupo de pocas personas se puede llamar el cielo. Entonces, el lugar donde se encuentran los santos que están con el nuevo Juan, el testigo, es el cielo. Y se les impidió predicar la palabra de Dios en el patio exterior del templo. ¿Por qué? En Deuteronomio 32, versículo 2, dice que la lluvia del cielo es la enseñanza de Dios, la palabra de Dios. En Isaías capítulo 5, del 3 al 7, Dios ordena a las nubes que no lluevan. La lluvia es la palabra de Dios, y la palabra de Dios proviene del Espíritu Santo. Esto significa que el Espíritu Santo tampoco permite esto. Y acerca de convertir el agua en sangre, si miramos el templo de Moisés, golpeó el agua del Nilo con la vara, y esta agua se transformó en sangre para que la gente no pudiera beberla. De la misma manera, a través de la palabra revelada, la doctrina de los destructores, que es como el agua del Nilo, es expuesta como las mentiras y falsedades que son. Aquí, como los 2 testigos les dicen a los falsos profetas que son como las bestias del abismo, que ustedes son el diablo, los destructores, estas bestias matan espiritualmente a los 2 testigos. ¿Qué es la bestia del abismo? Primero, veamos qué es el abismo. Como vemos en la pantalla, abismo en caracteres chinos significa sin y fin. Entonces significa el abismo sin fondo o el pozo sin fondo. Debido a que el agua es la palabra de Dios, una cisterna que no puede contener agua se refiere a una organización sin la palabra de Dios, es decir, el infierno. Por eso, los falsos profetas que pertenecen a la morada de Satanás o al infierno se les llama bestias. En Apocalipsis 9, versículos 2 y 3, ¿qué aprendimos antes? Las langostas, que son como las bestias que trabajan con el diablo, salen del abismo y torturan al pueblo del tabernáculo de Dios. En Proverbios 30, versículos 2 y 3, no se habla de una bestia física, sino que se les llama bestia a una persona que no conoce a Dios y a la palabra de Dios. Entonces, la bestia del abismo se refiere a un pastor falso que pertenece a la morada de Satanás, en otras palabras, al infierno. ¿Qué significa que los 2 testigos terminen su testimonio?
Cuando estos dos testigos hayan dicho lo que tenían para decir, el testimonio habrá terminado. Si dicen, porque has hecho esto y aquello, perteneces al diablo y eres el destructor, eso sería testificar todo. Si dice que la bestia mata a los dos testigos, un testigo es una persona que da testimonio. Sin embargo, si esta bestia impide que el testigo testifique, es como si su rol viera la muerte. Ahora miremos la gran ciudad donde se encuentran los cadáveres de los dos testigos. Si estuvieran físicamente muertos, tendrían que estar en sus tumbas. Pero como se dijo que están en la gran ciudad, el cadáver aquí es un cadáver espiritual. Y la gran ciudad también es una gran ciudad espiritual. La gran ciudad es el lugar donde Dios obraba, que era el templo del tabernáculo. Y tenían alrededor de 80 iglesias filiales. Por eso es como la gran ciudad. ¿Qué tan grande sería, ya que los destructores vinieron y se unieron a ellos también? Esta gran ciudad se refiere al templo del tabernáculo que se ha unido a los gentiles. Había el templo del tabernáculo y ¿quién entró en este lugar? Los destructores vinieron y unieron fuerzas, por lo que se convirtió en una gran ciudad. Y este cadáver se refiere a un estado en que estos dos testigos no pueden testificar. Y esta gran ciudad se llamó figurativamente Sodoma y Egipto, y donde también el Señor fue crucificado. ¿Por qué es esto? Según Oseas capítulo 12, versículo 10, Dios mostró muchas visiones, dice. No mostró las entidades reales en ese tiempo. Y dice que a través de los profetas, Dios habló en parábolas. Sodoma es un lugar que fue destruido. Y la corrupción del tabernáculo se compara como la de Sodoma, que fue destruida. Entonces, ¿qué hay de Egipto? Significa que son como Egipto, en el que Moisés y Aarón lucharon contra el rey, el faraón, que interrumpía la obra de Dios. El tiempo de hoy también, los dos testigos mueren aquí mientras luchan contra las fuerzas malignas. Y también hay un lugar donde Jesús fue crucificado. Jesús no tenía pecado. Se refiere al Jerusalén rebelde que había matado a Jesús, que es inocente. En Mateo 16, versículo 21, Jesús dijo que debía subir a Jerusalén y ser matado, y luego resucitar al tercer día. De la misma manera, hoy también, estos testigos son asesinados. En la primera venida, Jesús fue asesinado físicamente, pero en la obra de la segunda venida, los dos testigos son asesinados espiritualmente y esa es la diferencia. También dice que hombres de todos los pueblos, tribus, idiomas, naciones, contemplarán sus cadáveres. ¿Quiénes son estas personas? Estos son los santos del templo del tabernáculo que pertenecen a los destructores y también otros miembros ordinarios de la iglesia. Ellos son llamados como pueblos, tribus, lenguas y naciones. ¿Por qué es así? Porque en Apocalipsis 13, versículo 7, se dice que esta bestia tiene su autoridad sobre tribus, pueblos, lenguas y naciones. Por lo que debemos saber que estas personas son las que pertenecen a la bestia, con la que está el diablo. Apocalipsis 17, versículo 15 dice lo mismo. Y veían los cuerpos por 3 días y medio. Significa que miraron a los testigos. Esto significa que se estaban burlando y mirando como los testigos ya no podían testificar o profetizar. Los dos murieron espiritualmente porque no pudieron testificar ni profetizar, es decir, no pudieron cumplir con su deber y así esto se convierte en una muerte espiritual por la que vivieron y los que estuvieron viendo durante 3 días y medio. ¿Cómo pasó en realidad? Nadie lo supo hasta que se cumplió la profecía, pero cuando sucede hay entidades reales. Este periodo, el periodo real es de 30 de enero de 1981 al 2 de febrero de 1981, 3 días y medio. Y se dice que se negaron a enterrar los cuerpos. Así que averigüemos qué significa estos sepulcros. El sepulcro se refiere a la organización de los destructores. En Lucas capítulo 11, versículo 44, Jesús dijo,
a los escribas y fariseos que invadieron a Jerusalén, que ellos eran sepulcros espirituales. En Mateo 23, versículo 27, dijo que eran sepulcros blanqueados. Un sepulcro judío es plana, así que los que pasan no saben que es un sepulcro. Y sobre todas las tumbas blanqueadas, porque están pintados de blanco, la gente no se daría cuenta de que es un sepulcro. Entonces, esto está hablando de la iglesia de los destructores. Lo que significa rechazar el entierro de los dos testigos es que a los dos testigos no se les permitiría unirse a su denominación o iglesia. ¿Aceptarás a tu congregación a personas que te llaman demonio o destructor? ¿Y qué significa el regocijarse con la muerte de los dos testigos y enviarse regalos el uno al otro? Ahora que los dos testigos han dejado de pronunciar las palabras de juicio, estas personas ya no tienen que escucharla, por lo que intercambiaban palabras de alegría entre sí como si fuera un regalo. Leamos los versículos 11 al 14 ahora. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá, y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Este versículo trata de la obra de los dos testigos que recibieron aliento de vida y fueron resucitados 3 días y medio después de su muerte. Los dos testigos se les dio aliento de vida y se pusieron de pie. ¿Qué es este aliento? Aliento de vida, en letras chinas, se compone de 2 caracteres. Uno de vivir y el otro de energía. Por lo tanto, aliento de vida se refiere a la energía que hace uno que viva. En la Biblia, solo hay un aliento de vida, que es la palabra de Dios. La Biblia muestra que la palabra de Dios, es decir, aliento de vida, entra en una persona y esa persona vuelve a la vida. En Génesis capítulo 2, versículo 7, dice: formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. En otras palabras, su espíritu cobró vida. Y en Juan capítulo 1, ¿en dónde dice que hay vida? En Juan 1, versículo 4, dice que hay vida en la palabra. ¿Y qué significa que los dos testigos ascendieron al cielo en una nube? La nube se refiere al ser guiados por el Espíritu. Y en ese momento, estos dos testigos entran al tabernáculo celestial en la tierra para comenzar a tocar la trompeta nuevamente allí. En ese momento, los espectadores o enemigos se sorprenderían. ¿Quiénes son los enemigos que están mirando? Son el grupo de Satanás. Y debido a que las personas que se han rebelado contra Dios se convierten en enemigos también. La gente pensó que estos dos testigos habían sido acabados. Pero cuando empezaron a testificar de nuevo, sus corazones temblaron en gran medida. Por eso se dice que la gran ciudad se derrumbó con el terremoto. Así como ocurre un terremoto cuando la tierra tiembla, que el corazón de las personas tiembla también se le llama terremoto. ¿Y cuál es el gran terremoto aquí? Es lo que está pasando en los corazones de estas personas. Es un terremoto espiritual que agitó mucho los corazones. ¿Qué significa que una 10ª parte de la gran ciudad se derrumbó? Significa que la organización del templo del tabernáculo comenzó a colapsarse por una 10ª parte. Ese tabernáculo se había unido con los destructores y eventualmente colapsa por completo. Pero podemos ver aquí que un 10% de la organización comienza a caer. Y se dijo que el número de los muertos en este momento era 7,000. No se trata de todas las iglesias del mundo, sino de los santos del tabernáculo de los 7 candelabros de oro que traicionaron. Por otro lado, están las personas restantes aquí que glorifican a Dios. ¿Quiénes son estas personas? Se refiere a las personas que han sido medidas por estos dos testigos. El patio exterior del templo ya había sido entregado a los gentiles. Y estas personas, una vez más, ¿quiénes son? Son las personas que habían sido medidas por los dos testigos. Ahora leamos versículos 15 al 19.
El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, y a los santos, y a los que temen tu nombre, y a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Ha leído bien. El contenido del texto es la séptima trompeta y el reino de Dios. Cuando se toque la séptima trompeta, el reino del mundo se convierte en el reino de Dios. Y esta séptima trompeta será el contenido más importante del contenido. ¿Qué es? Es la victoria de Dios y la salvación de Dios desarrollándose en esta tierra. Como hemos aprendido en Apocalipsis 8 y 9, ¿cuál era el contenido de la primera a la sexta trompeta? Estaba anunciando la destrucción del pueblo escogido de Dios. Sin embargo, el contenido del texto es la séptima trompeta, y es el misterio de Dios. Aprendimos de esto en Apocalipsis 10, versículo 7. Recuerdan que cuando el séptimo ángel toque su trompeta, el misterio de Dios será realizada, al igual que el evangelio que fue predicado a sus siervos los profetas. ¿Qué es? Es el asombroso secreto que el reino del mundo se convierte en el reino de Dios. Hasta ahora, cuando hablamos del reino de Dios, pensábamos en el lugar a la que vamos después de la muerte. Pero ahora, cuando el séptimo ángel toca la trompeta, el reino del mundo, donde reinó la muerte, se convierte en el reino de Dios, donde reina la vida. Y a partir de este momento, Jesús regresará y reinará en esta tierra por los siglos de los siglos. 1 de Corintios capítulo 15, versículos 51 al 54, contiene la promesa de resurrección y vida eterna en esta tierra. Dice que los mártires resucitarán con un cuerpo espiritual santo, y nosotros que estamos vivos seremos transformados. Es el maravilloso misterio de Dios que seremos transformados, y así la muerte es devorada por la vida y entraremos a la vida eterna. Queridos pastores de todo el mundo, seminaristas y todos los santos y creyentes, no crean que esto es extraño, solo porque no sabíamos o entendíamos sobre esto antes. Era un misterio de Dios, así que solo Dios conocía de esto. Y entonces espero que abramos nuestros corazones y entremos juntos en esta resurrección y la esperanza de la vida eterna juntos. Todos hicieron bien en venir a este seminario. Y para alcanzar la resurrección y la vida eterna, toda la humanidad debe escuchar el sonido de la séptima trompeta y conocer al Dios verdadero, Jesús, y al que envió. Para tener vida eterna, en Juan 17, versículo 3, dice que debemos entender al Dios verdadero y al que envió. ¿Cómo podemos conocerlos? Solo hay una manera. En Mateo capítulo 11, versículo 27, dice que solo el Hijo y aquellos a quienes el Hijo elige revelarlo podrán saber. En la primera venida, las profecías del Antiguo Testamento, el misterio de Dios, solo se pudieron escuchar a través de Jesús. Y hoy, ¿dónde está la revelación de Jesús? Por lo que hemos aprendido, la última vez entró en el estómago de Nuevo Juan. Entonces la revelación de Jesús, el Nuevo Testamento abierto por Jesús, ha entrado en Nuevo Juan. Por lo tanto, debemos conocer a Nuevo Juan y escuchar la palabra a través de él. Debemos escucharlo con atención y podremos recibir esta maravillosa bendición de la vida eterna. ¿Qué pasará cuando este mundo llegue a ser el reino de Dios? Los gentiles se enojarán.
¿Por qué? Los gentiles se enojarán porque el reino del mundo que ellos controlaban ahora se ha convertido en el reino de Dios y serán juzgados al final. Pero ¿no fueron los cielos y la tierra creados por Dios? No hay nada malo en buscar a Dios de nuevo, para que Dios recobre todo. Dice que juzgará a los que destruyen la tierra. Y este es el contenido de juzgar a los que han devorado el tabernáculo de Dios. Espero que escuchen este contenido cuando Apocalipsis 16, 17 y 18 se testifiquen. Cuando suene la séptima trompeta, los destructores gentiles estallarán en ira y serán juzgados, pero aquellos que temen el nombre del Señor serán recompensados. ¿Qué tipo de recompensa? Recibirán las 12 bendiciones registradas en Apocalipsis capítulos 2 y 3. Y esto se explicará claramente en Apocalipsis 19, 20 y 21. Será el matrimonio del espíritu y la carne, la primera resurrección, y Dios y el reino de los cielos del mundo espiritual vendrá a esta tierra. Permítanme hacerles una pregunta. Queridos pastores del mundo, de la religión, seminaristas y santos, ¿se enojarán cuando escuchan el sonido de la séptima trompeta? ¿O serán recompensados con reverencia por el nombre del Señor? Espero sinceramente que todos reciban las recompensas en reverencia por el nombre del Señor. Y en particular, nuestros pastores, por favor, aprendan y enseñen bien a sus santos y entren juntos en el reino de los cielos y la vida eterna. Creo que lo harán. Este es el último versículo, Apocalipsis 11, versículo 19. Se dice que el templo de Dios está abierto y hay una gran tormenta de granizo. ¿Qué significa? Que se abrió un nuevo templo de Dios. Esto significa que la existencia del nuevo templo de Dios está comenzando a ser ampliamente conocida en el mundo. Ahora veamos esta realidad. Antes de que las profecías se cumplan, no podíamos testificar porque no había realidad. Sin embargo, cuando esto se cumpla, debemos conocer de que hay una realidad, un cumplimiento físico. Jesús dijo, les he dicho esto antes que suceda, para cuando suceda, crean. Veamos esta realidad. Es la fundación de Shincheonji, la Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio. Shincheonji, Iglesia de Jesús, si ven en Apocalipsis 21, el nuevo cielo y nueva tierra, y ahí es donde Jesús enseña y se convierte en la Iglesia de Jesús. Y se testifica acerca de la traición y la destrucción, y se convierte en el templo del tabernáculo del testimonio. Esto fue establecido en 14 de marzo de 1984. Así como está en la imagen, este es el tiempo cuando el templo del tabernáculo del testimonio comenzó a ser conocido en todo el mundo. Este año marca el año 38 desde que Shincheonji se estableció en esta tierra. Así que a todos los pastores, seminaristas y miembros de la congregación, les estoy transmitiendo la buena noticia de que la Iglesia de Jesús, el templo del tabernáculo del testimonio que Dios y Jesús tanto desearon, se estableció en esta tierra. Este es el tiempo de gran esperanza. Ahora, cuando el templo de Dios es abierto, dice que hay una gran tormenta de granizo. Ahora que el templo es abierto, podemos mirar qué es lo que hay adentro. Está el arca del pacto y hay relámpagos. Y hay estruendos y truenos y una gran tormenta de granizo. Dado que el arca del pacto es el recipiente que contiene el pacto, la palabra del pacto se convertirá en el arca del pacto. Y la presencia de los rayos habla del rápido movimiento de los espíritus. Y tener una voz y un trueno puede verse como la voz de Dios. Y esto está hablando de movimiento eclesiástico del gobierno de Dios. ¿Y qué más hay en el templo? Hay un gran granizo.
Y la gente enseña que este granizo es una bomba nuclear o algo así, como una bomba atómica. Si se trata de una bomba atómica, debería estar guardada en un arsenal, no en el templo de Dios. Entonces, esto es enseñanza humana y debemos entender qué realmente significa. ¿Qué es granizo? Algo que sucede cuando llueve, y porque la lluvia es la palabra de Dios, esta palabra de ira y el pastor que recibió la palabra de ira se convierte en el gran granizo. Por lo tanto, la palabra de ira es granizo y el pastor que recibió la palabra se convierte en granizo. Saquemos la conclusión de Apocalipsis 11. 2 testigos y la séptima trompeta. El título, ese fue. Como dijimos al principio, cuando estos 2 testigos de Jesús terminan su testimonio, fueron sacrificados a la bestia que subió del abismo. Y luego resucitaron después de 3 días y medio. Y tocaron la séptima trompeta. Esta séptima trompeta era el misterio de Dios, como está en Apocalipsis 10, versículo 7. Un misterio que solo Dios conoce. ¿Y qué es? Es el asombroso misterio que el reino del mundo, gobernado por la muerte, ahora es el reino de Dios, donde la vida está en control. Ese es el contenido más importante de Apocalipsis 11, que era versículo 15. Significa que al convertirse en el reino de Dios, los muertos vuelven a la vida, en cuerpos espirituales, y los que estamos vivos seremos transformados y la vida eterna se cumplirá. Esta es la última trompeta que en 1 Corintios 15, 51 a 54 ha mencionado. Hoy, oro fervientemente que toda la humanidad se encuentre con el nuevo Juan, que es la séptima trompeta, y reciba la revelación de Jesús, conozca al Dios verdadero y a Jesús y al pastor verdadero, y entren en el reino de los cielos y la vida eterna. Acorde a la Biblia, en Juan 17, versículo 3 y Mateo 11, versículo 27, la vida eterna es al conocer al Dios verdadero y al que lo envió. Por lo tanto, espero que todos conozcan al nuevo Juan, quien recibió la revelación de Jesús. Aprendan bien la palabra y entremos juntos en el reino de los cielos y la vida eterna. El nuevo pacto de Dios, profecía y cumplimiento de Apocalipsis. Terminemos con el testimonio de Apocalipsis 11 aquí. Hay una Biblia, un Dios, un cielo, y somos uno. Gritemos todos juntos, somos uno. Gracias a todos por escuchar hasta el final. Ofrezcamos una oración a nuestro Padre Dios. Padre Dios, Creador de los cielos y la tierra, que estamos extremadamente agradecidos en este momento cuando estas palabras de Apocalipsis, del nuevo pacto, que tanto deseaban usted, Padre y Jesús, el presidente de Shincheonji, recibió la palabra revelada de acuerdo con sus promesas, vio todos los eventos y testifican la palabra de Apocalipsis con los 12 líderes de las tribus a quienes se les enseñó. Creemos que esta es la bendición del cielo y su amor. Padre, por favor, abra nuestros corazones y permítanos ser movidos por el Espíritu Santo, para que todos los pastores, seminaristas y todos los santos en todos los países del mundo que escuchen estas palabras puedan entender. Y sobre todo, oro sinceramente que pueda ayudar a nuestros pastores a entender bien la palabra, enseñar bien a sus congregaciones y llevarlos al cielo y a la vida eterna juntos. Oro que el amor ilimitado y la gracia estén con todos los que escuchan esta palabra para siempre. Y oramos en el nombre de Jesús. Amén. El dragón escarlata que entró en el cielo se ve muy extraño. ¿Hay animales en el mundo que se parezcan a esto? Debemos conocer la identidad de este dragón escarlata que está en el cielo. También debemos saber quién es el hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Este contenido es especialmente importante para los cristianos. A partir del jueves, el líder de la tribu, John Sok,
de la tribu de Mateo pronunciará las palabras del capítulo 12 de Apocalipsis. Apocalipsis 12 trata sobre la guerra entre el dragón y Dios. La hora es la misma a las 10 de la mañana. Espero que asista y tenga el tiempo de gracia para comprender el verdadero significado del libro de Apocalipsis que todos los creyentes deben conocer. La aldea global está temblando con las respuestas entusiastas de los pastores, no solo de Corea, sino de todo el mundo. Hay un sinfín de preguntas sobre cómo llegar a ser una familia de Shincheonji en Dios y en Jesús. Si se comunica con el número de representante de cada tribu que se muestra en la pantalla, amablemente le proporcionaremos una guía detallada sobre la iglesia, Shincheonji y su doctrina, además de las palabras de Apocalipsis. Sí, ahora concluiré con la oración dada por el Señor. Demos el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos de todo mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Con esto concluye el seminario en línea de Shincheonji, testimonio sobre la profecía y el cumplimiento de Apocalipsis, el nuevo pacto de Dios. Gracias a todos por acompañarnos.